Dios siempre ha mantenido una comunicación constante con la iglesia, y cada vez que Dios ve algo en la iglesia, trata de decirle a la iglesia que está mal, o si tiene algo que acomodar, cómo acomodarlo. Dios mantiene una comunicación constante con sus hijos, con la iglesia, con los cristianos que están allí. Y esto nos refiere a Apocalipsis también, cuando Dios le escribe a las 7 iglesias. Y estas eran iglesias que se encontraban en esas localidades, iglesias de ese momento. Pero esto que le escribe a esas 7 iglesias, no solamente fue escrita a esas 7 iglesias en particular, sino que la iglesia universal, a través de la historia, ha atravesado por las circunstancias que Dios advierte en cada una de esos escritos. Es como que si en un momento determinado de la historia de la iglesia universal fuese ese escrito, esa advertencia. Pero también podemos pensar no solamente en la historia, sino incluso en la historia actual. Cada iglesia puede estar pasando o atravesando como que si fuese una de esas iglesias, la situación que vivió una de esas iglesias. Incluso esto puede ser un mensaje para cada uno de nosotros. En particular, en un momento determinado de nuestra vida podemos considerarnos nosotros, parecemos a las características que Dios hablaba a Efesios, a Esmirna, a Pérgamo, a cada una de ellas. Y en la actualidad me llama la atención lo que está ocurriendo a nivel mundial con esto de la pandemia, con esto de todo lo que está aconteciendo. Y pareciera que se ha asomado algo, y es una apatía generalizada en medio de la iglesia. Y pareciera que la iglesia se encuentra apática. Hace unos años se estaba viviendo un avivamiento, algo hermoso que estaba ocurriendo. Sin embargo, ahora estamos viendo cuando más lo necesita la iglesia, cuando más debería de estar buscando de Dios, y precisamente por esto de esta enfermedad. Sin embargo, pareciera como que sí se ha retraído y la iglesia ha entrado en una apatía. ¿Qué está pasando con la iglesia? Y esto me recuerda al mensaje que Dios le da a la iglesia de Sardis. Sardis era una ciudad, era una ucópolis, o sea, era una fortaleza que se encontraba allí, una metrópoli fortificada. Pero era una fortaleza natural, porque ella se encontraba a unos 450 metros sobre el valle. Estaba allí en esa colina, era impenetrable, no podía entrar por ninguna parte, solamente por un solo sector. Y por 1200 años antes de Cristo fue fue la capital del reino de Lidia. Era una hermosa ciudad, era una ciudad que manejaba su economía a través de las ovejas y la lana de esta. Era una ciudad pujante, una ciudad hermosa. Y aquí vamos a ver cómo ellos, en medio de todo esto, esta ciudad, Dios le escribe a algo que estaba pasando a esa iglesia. Él allí comienza a hablar, y en el capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas de Dios. Y aquí vamos a ver que él comienza diciendo que él es el que posee los 7 espíritus de Dios, lo cual es una referencia completa al candelero con 7 lámparas que se escribe en Zacarías,
que vamos a encontrar allí también es una descripción del Espíritu Santo. Nos habla acerca del Espíritu Santo. Dios es ese que contiene completamente el Espíritu Santo. El que está hablando allí es nada más y nada menos Jesús, el que tiene el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo hablando a la iglesia. Y es importante resaltar que es el mismo Dios el que está dando este mensaje. Y él también dice, el que tiene las 7 estrellas que representan a las 7 iglesias y a sus ángeles. Y aquí es importante, ¿por qué? Porque es Dios mismo el que está dando el mensaje claro y contundente a la iglesia. Y está diciendo, mira, esto lo estoy diciendo yo. Y lo estoy diciendo no solamente con la autoridad de ser Dios, sino también con la autoridad del Espíritu Santo. Y es el mismo Dios el que está hablando y le está diciendo a la iglesia. Le dice, ¿sabes? Escríbele a la iglesia esto. Es importante que la iglesia escuche esto. Y comienza allí en el versículo, en la segunda parte del primer versículo, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Allí en la segunda parte del primer versículo nos muestra algo interesante y es lo primero que queremos ver. Y es que tiene nombre de que vive. Es una iglesia, tiene nombre de que vive. Sabemos que la vida es cuando estás unido, cuando estás en unión. Si decimos que algo tiene vida es porque su alma y su espíritu están unidos con su cuerpo. Cuando su alma y su espíritu se separan del cuerpo, muere. Cuando alguien tiene vida espiritual es porque tiene una relación con Dios, está unido con Dios. Pero cuando alguien está en pecado, está separado de Dios, está muerto espiritualmente. Y aquí Dios le dice, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Tienes un nombre de que tienes una relación con Dios. Tienes un nombre. ¿Y cuál es el nombre? Es que eres cristiano. Es que la iglesia es cristiana. Tienes ese nombre de ser cristiano. Tienes ese nombre de ser hijo de Dios. Pero continúa diciendo, y estás muerto. Qué interesante. O sea, tienes nombre de que eres cristiano. Tienes ese nombre. Al estar con Cristo tienes vida. Pero, ¿qué está ocurriendo? Tienes solamente ese nombre. Pero, ¿cuáles son sus obras? Porque dice, yo conozco tus obras. Conozco tus obras. Ok. Pero, tienes nombre de que vive. El segundo punto que ahí vamos a ver en ese mismo fragmento de ese versículo es que tiene apariencia de muerta, porque sus obras son obras de muerte. Su actitud es una actitud que está separada de Dios. No tiene nada que ver el nombre de cristiano cómo se está conduciendo. No pareciera que fuera cristiano, no pareciera que estuviera vivo, no concuerda el nombre que tiene a cómo se comporta. Su apariencia es diferente, su apariencia es otra. Su apariencia es que no tiene los síntomas de estar vivo. Y es que tiene una apatía total. No como un cristiano, no como un hijo de Dios, sino que su apatía no le permite seguir adelante. ¿Qué es la apatía? Mira, la apatía es el estado de desinterés absoluto. Es la falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y se comporta indiferente a todo. Cuando vemos a alguien con esta actitud, con esta apatía, pudiéramos decir que pareciera que estuviese muerta. Cuando a alguien queremos ver si está vivo o no, simplemente revisamos sus signos vitales. Vemos si tiene pulso, si tiene respiración. Revisamos ciertos signos vitales.
Cuando es espiritual, también revisamos ciertos signos vitales. Por sus obras lo conoceréis, dice la palabra de Dios. ¿Qué obra se está haciendo? Está en medio de una apatía. Pareciera que tiene nombre de vivo, pero no tiene los signos vitales. No se está moviendo. La iglesia pareciera que no estuviera con ese entusiasmo, con ese poder de Dios en la actualidad. ¿Dónde está la iglesia con el poder de Dios en la actualidad? ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están esos hombres y mujeres con ímpetu? Que la palabra de Dios dice que ni aún el Hades puede soportar a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia en la actualidad? ¿Qué está haciendo la iglesia? Entonces allí entramos al tercer punto. Y es: la muerte es sinónimo de pecado. Y es que cuando hablamos de muerte, indudablemente tenemos que referirnos al pecado. La muerte, sabemos que es la separación de Dios. ¿Y qué nos separa de Dios? La palabra de Dios siempre nos habla acerca de la muerte. Tiene que ver con el pecado. Ella tenía fama de estar viva. Y de hecho, estaba espiritualmente muerta. Era muy diferente lo que era con su comportamiento, porque había entrado en una apatía. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, no en nosotros, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ya no, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, fíjate, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y es que cuando estamos en pecado, la Biblia lo compara en que andamos muertos. Y aquí a Sardis le está diciendo: mira, tú tienes nombre de que estás vivo, o sea, eres cristiano, pero tus obras muestran como que si estuvieras muerto. Esa apatía, déjame decirte que es pecado. Ese desánimo, ese desinterés, esas ganas de no trabajar para mí, dice el Señor, es pecado. Estás muerto y no puedes seguir así. No puedes seguir así. Y Dios le dice: esto no es normal que sigas haciéndolo. El pecado es la muerte de la voluntad, porque nos impide romper con nuestros malos hábitos. Y aunque deseemos hacerlo, nos cuesta y no vamos a poder hacerlo. La muerte, incluso hasta de los sentimientos, y va poco a poco mermando. Y esto va cada vez en aumento. Y ahí entramos en el cuarto punto. Y es que la apatía va en aumento constante. Mira lo que dice el versículo 2 del capítulo 3 de Apocalipsis. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahí vemos cómo la apatía va en aumento. Mira, la iglesia de Sardis no tenía problema de herejía. Sin embargo, le faltaba vitalidad. Y ella realmente no estaba sintiendo ningún ataque. No existía ningún ataque, no existía nada que la estuviera confrontando. Pero es que, ¿para qué
va a sentir ataque. La palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a tener ataques constantes, que no andamos en este mundo, que tenemos luchas en este mundo. Y una iglesia que no tiene ataque, si todo está bien, cuidado. A Satanás ni siquiera le va a interesar, ni siquiera se va a molestar por una iglesia que está muerta, por una iglesia que no vale la pena ni siquiera gastar energía. ¿Para qué? Si esa iglesia no está haciendo nada. Así que más bien que le vaya bien, más bien que le vaya mejor. Pero cuando empiezan los ataques, es donde vemos que realmente Dios, es donde realmente se está trabajando para Dios. Y aquí vemos a una iglesia que ni siquiera está teniendo ataque, que ni siquiera está teniendo conflicto. Su problema no era ese. Pero él le dice, hey, sé vigilante. Mira, hemos dicho que la iglesia de Sardis se encontraba allí en esa arriba de esa loma, a unos 450 metros del valle. Y solamente existía una sola entrada. Y el versículo dice, sé vigilante. Y le está diciendo a Sardis, Sardis sabe acerca de esto. Decíamos que si solamente vigilabas esa entrada, por la forma natural de la ciudad, ibas a estar seguro. Pero en 2 ocasiones, esta ciudad fue invadida. Y fue invadida en el año 550 aproximadamente antes de Cristo. Y después en el 200 antes de Cristo. Y en las 2 ocasiones fue porque la guardia se quedó dormida. ¿Por qué se queda dormida? Porque siente que está muy bien, que está protegida, que nada les va a llegar alrededor de las montañas. Porque la forma como está diseñada, nada va a poder llegar hasta allí. Así que no hay ningún problema, estamos protegidos. Y en medio de esa despreocupación dejan de estar vigilantes y es cuando van a tener más problemas. Y es cuando más van a tener el ataque. Y él está haciendo referencia a esto y es como una vergüenza. Ellos se sienten, allí tienen en la memoria, en el recuerdo, la parte de la historia de que han sido invadidos en 2 ocasiones. Y han sido invadidos en 2 ocasiones por haberse quedado dormidos, por haber confiado demasiado que nada iba a pasar. Y les dice, sé vigilante. Mira, vigila. Está atento de lo que pueda pasar. Atento de lo que pueda ocurrir. De lo que pueda ocurrir. Una iglesia que proclama el evangelio auténtico siempre levanta oposición en su alrededor. Y si hay algo que podemos aprender de la ruina inminente de la iglesia de Sardis, es que los cristianos deben despertar del letargo mortal y mantenerse alerta. Ellos tenían que estar vigilantes, tenían que estar allí con esa necesidad de vigilar y guardar la ciudad en ese punto. Y la iglesia tenía que aprender de esto. Tenía que aprender de esto. Sardis fue capturada en ambas ocasiones porque habían llegado a ser gente despreocupada y negligente. Dios nos insta a que no seamos de esta manera, que no seamos ni despreocupados ni negligentes. Y queremos entrar al punto número 5. Y allí vamos a hablar acerca de la necesidad y de animarnos, la necesidad de seguir adelante. Y vamos a ver cómo Dios nos dice acerca de esto. Afirma las cosas que están por morir, porque he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es necesario animarnos, avivarnos, despertar. Sé vigilante, despierta, avívate, levántate de ese letargo. Dios te dice, comienza a trabajar. No des excusas, no, despierta.
Levántate de esa apatía. No puedes continuar de esa manera. Dios te dice, levántate y empieza a trabajar para mí. ¿Qué estás haciendo? Mira, la gente se está perdiendo. ¿Cuál es tu compromiso real con aquel creador del universo y el que murió por ti? Trabaja para Dios. Levántate, levántate. Deja de tener apariencia de muerte y aviva ese fuego que está en ti. Lo sexto que vamos a ver es que es necesario vencer. En el versículo 5 dice: y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de Dios. El que venciere. Sabemos que el que vence es aquel que acepta a Jesús como su Salvador personal. La palabra de Dios nos dice que Él nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Y nos dará una vestidura blanca. Es necesario aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, permanecer firme. Y continúa diciendo que jamás aquel que acepta a Cristo Jesús, su nombre jamás será borrado del libro de la vida. Fíjate, no dice que existe la posibilidad de borrar a alguno. Dice que venciere, no será borrado su nombre del libro de la vida. Todo aquel que acepta a Jesús, jamás su nombre, y dice otra versión, jamás su nombre será borrado del libro de la vida. Así que es necesario aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Pero también es necesario despertar del letargo que está viviendo la iglesia en la actualidad, despertar de esa apatía. Y todo esto lo está diciendo el mismo Señor. Y aquí entramos al punto número 7. Esto lo dice el Señor. Fíjate tú que dice: y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios le está diciendo a la iglesia. Sabemos que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Y ese Espíritu Santo es el que va a hacer que nosotros podamos entender lo que Dios nos está diciendo. Y esto va a crear una audición especial, una audición santa, una audición espiritual. Y Él dice, el que tiene oído, el que tiene esa capacidad, el que es cristiano, el que es de Dios, oiga lo que el Espíritu, porque es el Espíritu Santo y el que le está diciendo a la iglesia. Ahora, es difícil escucharlo también si nos encontramos en pecado, si nos encontramos en esta apatía, si nos encontramos en este letargo. Y es necesario entonces buscar de Dios para poder entender, para que no termine de morir el resto, porque esto es como una gangrena que va en aumento. Y llega un momento, algunos hasta se quedan en casa y no siquiera van a la iglesia porque dicen, ¿para qué ir a la iglesia? Y llegan a una insensatez espiritual, a decir que están bien con Dios cuando ni siquiera se congregan en la iglesia. Dios no desea eso. Lo dice su palabra. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es bíblico congregarse. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sí, en la actualidad tal vez existe algo como una enfermedad, pero también existen los medios. Porque aquí mucha gente sale a comprar y va al supermercado y va a la farmacia y va a los centros comerciales y va a su trabajo. Y allí sí pueden ir y no hay problema de contagio. Pero para la iglesia sienten temor
Para la iglesia 7 las excusas. No, ahí no me voy a congregar porque me voy a contagiar. ¿Qué está pasando, iglesia? ¿En qué Dios estamos creyendo entonces? ¿Qué está pasando, iglesia? ¿En qué Dios estamos creyendo? Si buscamos el dinero, ahí sí no hay enfermedad. Buscamos la comida, ahí sí no hay enfermedad. Pero no buscamos a Dios. ¿Y qué de aquello de buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido? Pareciera que todo se ha colocado al revés. ¿Qué pasa, iglesia? Despierta, iglesia. Levántate. Sé vigilante. Despierta de la apatía. Dios desea que te levantes de la apatía y comience un avivamiento. Si existen medios, existe gel, existe alcohol, el tapaboca, distanciamiento social. Todas estas cosas las puedes hacer, pero no dejes a un lado tu responsabilidad. No dejes a un lado lo que tienes que hacer. Deja la apariencia de muerta, iglesia, y vive y resplandece como Dios te está pidiendo que haga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te queremos pedir que revivas en nosotros el deseo de servirte. Oh Dios, avívanos, aviva a tu iglesia. Haz un avivamiento, levántanos nuevamente y quita de nosotros esta apatía, esta modorra. Oh Dios, permite que podamos hacer las cosas bien. Gracias, oh Dios, por cada una de las personas que han escuchado tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permítame darte una bendición final. La palabra de Dios dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a nuestra amada nación.